Amigos, bienvenidos a 55 minutos. Esas voces que ustedes escuchan ahí, desde antes de presentarlas, son mis invitados. Esto promete esta noche. Hablamos sobre las reservas de candidaturas políticas. Nuestros invitados son Tácito Perdomo a mi diestra. Esa es la voz que ustedes escuchan detrás. Delegado del Partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral. Me acompaña también Natanael Concepción, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y supervisor del partido en la circunscripción 1. Y al frente mío, ustedes no lo conocen, no necesita presentación, José Dantes Díaz, secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del Comité Central de la organización y del Comité Político también, ¿verdad que sí? Político. Usted del Comité, bueno, es que esto ha ido subiendo de categoría. Gracias a los tres por venir. La primera pregunta, ¿por qué hay que reservar candidaturas en cada uno de los partidos? Amén de que dejan a uno hasta las 12 de la noche para poder formalizar el asunto, que eso no lo entendemos aquí. Tácito, por edad. Sí, las reservas surgieron hace como 20 años en razón de que los partidos hacían de alguna manera, ponértelo, lo que le daba la gana con la candidatura y señalaban. Hacían. Sí, hacían. Entonces se determinó que si bien es cierto que había que reservar algunas candidaturas para intelectuales y técnicos del partido que no hacen trabajo de base, pero que hacen un trabajo, como en mi caso, que yo no voy a organizar a nadie, pero hago un trabajo. Entonces esas personas, que el partido tuviera algunas candidaturas. Hay que decir que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, y en los ayuntamientos, ha perdido mucho después que se hizo eso como se hacía en esa época. Ahora bien, para evitar el desborde, se puso un límite del 20%. Bueno, que no pase de un 20%. Y se estableció el 20% porque había partidos que usaban el 80%, señalándolo. Entonces, esa fue la razón de esa reserva que yo creo positiva, que es conveniente. Pero debo decir que nosotros invitamos también al Partido Revolucionario Moderno. La producción invitó al partido, pero no mandaron a nadie. Entonces, por eso falta el Partido Revolucionario Moderno. Sí, valdría la pena que estén aquí. Qué pena, sí, ellos nunca están. Empezó José. Oye, tampoco así, bueno, como decía Tácito, el tema de la reserva obedece a lo siguiente. El sistema de partido funciona, el sistema electoral funciona de la siguiente manera. Hay derecho de los militantes, evidentemente, a elegir y ser elegidos, pero también la dirección de los partidos tienen derecho a apuntalar a algunos candidatos en posiciones estratégicas y además tienen derecho a hacer alianzas. Entonces, para poder conjugar ambas cosas, el sistema legal establece una reserva, que lo que significa es que esa posición sale de la competencia interna. Es decir, las posiciones reservadas, los militantes no tienen el derecho de inscribirse en ella. No significa que el partido no tenga algún candidato interno que pueda darle la reserva, lo que significa que legalmente no se puede inscribir un miembro en esas posiciones reservadas. Y se hace antes del 2 de julio, que inicia la precampaña, es para poder decir a los militantes. En todas las demás posiciones que no están reservadas, se pueden inscribir los militantes. Pero a veces reservan las mejores, ¿no, José? Porque la alcaldía del distrito, por ejemplo, la senaduría del distrito, posiciones que tienen tal vez muchas personas interesadas en diversos partidos. Lo que ocurre es que esto quizás forma parte de la estrategia que tenga un partido político X, hasta cierto punto, de proteger en las principales plazas las posiciones importantes, tratando de que quien vaya como candidato sea una persona lo suficientemente potable y lo suficientemente, vamos a decir, electoralmente atractiva para ganar las elecciones. Porque tú tienes, por ejemplo, casos que no necesariamente son en las principales ciudades donde se reservan. ¿Por qué? Bueno, porque quizás un médico de esa provincia, un empresario de esa provincia o alguna otra figura influyente que no es político o no forma parte de ese partido político, pues tiene una simpatía ganada en todo el seno de la sociedad local y los partidos entonces le ofrecen la candidatura tomando en cuenta que es alguien que, bueno, puede ganar la posición. Y es por esa razón que se crea la reserva, porque como don Tácito dijo también justamente, hay una serie de dirigentes a lo interno de los partidos que no tienen la capacidad de trabajar en los territorios. Por vía de consecuencia, si se van a un proceso interno,
no ganaría, pero tienen los méritos suficientes para poder desempeñar esa función electiva. ¿Se puede perder internamente y ganar de manera externa? Por ejemplo, tener la simpatía de la población, el partido entiende que puede llevarlo a conseguir los votos, pero que si hacen una selección interna o una votación interna, esa persona no gane. Pudiera ser, pero se hace una simbiosis. Lo que se busca es eso, que la persona a veces tiene que esa simpatía que tenga en el exterior se refleje dentro, o al revés, que la que tiene dentro se refleje fuera. Porque una cosa que muchas veces se evita con el señalamiento, decirle así, por la reserva, y es que hay que a veces evitar el canibalismo, que es peligroso. Claro. Se fajan 10 gente por la candidatura a alcalde de X pueblo, que es importante, de Santiago, por decirte uno, y después resulta, ganó fulano, hay un lío después con los demás. Y entonces, para las alianzas, se utilizan mucho las reservas también para poder negociar con los otros partidos. Las reservas tienen legalmente dos finalidades, una interna y otra externa. Entonces, la reserva te permite, tanto como se ha dicho aquí, tomar una decisión estratégica. Mayormente tú haces encuesta, mides, ves el candidato interno tuyo, puedes ver uno externo y decide qué es lo que más te conviene. Porque la reserva la puedes usar tanto para alianza como para fin interno. Y sobre tu pregunta anterior, quería comentar que depende mucho del método de elección. Si es el método encuesta, de alguna manera se combina el posicionamiento interno con el externo. Si es un método de primaria cerrada o convención de delegado, ahí influye más el militante que lo que ocurra con la persona en su posicionamiento hacia afuera. Pero mayormente el mismo militante suele elegir a un candidato que pueda ganar la plaza, porque más o menos lo que quiere es tener a un dirigente que le representa en la plaza. Claro, o sea que es un poco la lógica. Lo que ocurre es que el reto que hay en los partidos políticos es justamente, como don Tácito dice, tratar de hacer una simbiosis, teniendo en cuenta que quienes van a escoger a ese funcionario electivo no son los miembros de un partido, sino los miembros de un partido más la sociedad de la demarcación de la cual se trate. Por vía de consecuencia es importante el nivel de, vamos a decir, de simpatía que pueda tener uno de los candidatos hacia afuera y la intención de voto que pueda levantar esa persona fuera de lo que son tus propios militantes. ¿Por qué? Porque quien sea el candidato o la candidata de un partido X, está claro que los miembros de ese partido van a votar por esa persona. Ahora, los que no son miembros de ese partido son los que hay que conquistar a los fines de que entonces den su voto por esa persona porque se identifican con ella. Una pregunta para los tres. ¿Por qué hay que esperar hasta las 12 de la noche? Haciendo que los periódicos cierren tarde, que los periodistas anden de madrugada en la calle. Lo mismo cada 4 años. Para que ustedes trabajen un chin más. No, hombre, no. ¿Por qué hay que esperar a esa hora? ¿Por qué se tardan tanto? ¿Estas no son cosas que se saben de antemano? No necesariamente, no. La política. ¿Hay amarre de último minuto? La política es seria, pero además si el plazo te da hasta tal día, es hasta cuando termine el día. No, y si te da hasta las 12 de la noche, ¿por qué hacerlo a las 10, verdad? No, porque se pueden estar dando cosas hasta ese momento. No siempre, pero pasa. Yo he estado en muchas elecciones que la inscripción se está así, que la puerta tú tienes que empujar en el momento. Sí. Así es. A veces hay situaciones que se dan, internas y externas, que retrasan. En nuestro caso, en esta ocasión, depositamos a las 8:40 de la noche. O sea que depositamos temprano, en nuestro caso. En el caso nuestro fuimos como a las 10 y algo, 11 de la noche, precisamente por eso que está diciendo don Tácito. ¿Por qué? Porque tú vas trabajando todo un documento en función de las negociaciones a las que tú hayas llegado y se dan las situaciones que a última hora dicen, mira, no, en tal sitio mejor, en vez de ir de esta forma, vámonos para tal sitio. Entonces hay cambios de último minuto que siempre se hacen hasta el plazo límite y por eso es que usualmente muchos partidos depositan, pero siempre y cuando sea antes del plazo legal, estamos dentro. Es como que si se puede hacer complicado, ¿por qué ponerlo sencillo? Pero te voy a poner un ejemplo. En las elecciones pasadas hubo un precandidato presidencial que se montó toda una estructura de propaganda, de cosas, y un montaje de verdad, una cosa con dinero. Una cosa bien hecha. No bien hecha, sino apoteósica. Entonces, y esperando, y ahí la gente de ellos, no, esperen, vayan a entregar, van, la Junta, vayan entregando, y dice, no, estamos esperando, ¿verdad? Como 3 minutos antes,
que no va a la candidatura. Ay, Sí. ay. O sea, la candidatura, Usted lo sabe. Así es. esa que se estaba negociando. No, y se cayó, y la iba a inscribir un partido y no. Se cayó la candidatura de un ministro de hoy. ¿De quién es No. un ministro? Ah, bueno. Ah, bueno. Te ha dado una primicia. Sí, 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 sí. Pero Así es. Una Ah, primicia Tácito- interesante. Tácito solo sugiere. Él no habla claramente. Sí, pero- Sugiere no, es un testigo de la historia. Sí. Así es. No, está un poco ahí. Pero quiero decirte algo, y perdona que. Porque hay una gran confusión. De la manera que la Junta, ¿no? Con malas intenciones, no sé, se ha confundido quizá un poco y crea confusión, vale la redundancia, es con lo que es alianza y con lo que es reserva. Son dos cosas absolutamente distintas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es que la Constitución y la ley te permite que tú te elijas en la proporción que tú quieras. Tú tienes derecho, lógicamente, que es otra cosa, a un 20% de reserva para el fin que tú creas provechoso al partido. Pero ese 20% también es parte de la alianza. ¿Por qué? Porque si tú y yo hacemos una alianza y yo me he reservado el senador de la Vega tiene que entrar a la alianza. Yo no lo voy a llevar a hacerlo. Tiene que ser parte de la alianza. Entonces, pero entonces se ha habido un poco de confusión eso, pero son dos cosas absolutamente Son distintas. Alianza. Pero no se puede llevar una candidatura de otro partido si tú no tienes una alianza con ese partido, ¿cierto? Exacto. Entonces, O sea, que son eso distintas, te pero obliga, van de la eso mano. es provechoso y te obliga a hacer alianza a ese nivel. Pero la alianza y la reserva son dos cosas absolutamente distintas. Para esta fecha, José, y a todos, ¿ya se sabe con quiénes serán alianza los partidos mayoritarios? Ya tienen ustedes, por ejemplo, PRM, PLD, que hasta ahora son los dos mayoritarios. No sé si Fuerza del Pueblo pudiéramos decir que es un partido mayoritario ya. No sabía. Por una sentencia judicial. No Sí. sabía que estaba en duda, pero todo una el que, sentencia todo el judicial, que sí. además de que legalmente lo somos, políticamente el día de hoy creo que hay poca duda del posicionamiento del presidente Fernández y del partido. Bueno, hablo del partido específicamente. Ambos si están son partidos bastante- mayoritarios, digamos que por cantidad de inscritos, por padrones, por participación y por cantidad de y votos por peso recibidos. electoral en el mercado. Exacto. Si ya estos partidos grandes tendrán apalabreado las alianzas que tienen que hacer con los partidos pequeños. Generalmente esa es la simbiosis. Aquí se habla de que dos partidos de oposición podrían hacer alianzas también, que son los de ustedes dos. No se ha hablado todavía del reformista, que normalmente simpatiza más con los partidos que están en el poder. ¿Sería eso similar en estas elecciones del 24? En el caso nuestro te puedo adelantar, bueno, como ya hemos depositado ante la Junta Central Electoral, que el documento que recoge lo que son las posiciones que nos hemos reservado hacia lo interno, por un lado, y por otro lado reservado para fines de las alianzas, se han hecho sobre la base de la negociación que hemos llevado a cabo con una serie de partidos políticos. Entonces, claro, tú no puedes presentar un documento de esa naturaleza donde tú preveas que vas a ir junto a otro partido en un municipio X o en una provincia X y anteriormente tú sentarte con ese partido a llegar a ese acuerdo. O sea que en el caso nuestro, lo que se ha depositado recoge lo que ha sido la negociación con los partidos políticos en las demarcaciones donde nosotros hemos tomado la decisión conveniente de ir juntos a O sea, otras que organizaciones. se ha trabajado en estos días Bueno, mucho. Lo en mismo el- para todos los partidos. En el caso nuestro hoy firmaremos a las 4 de la tarde el primer acuerdo de lo que estamos llamando el Frente Opositor, que es un espacio donde vamos a aglutinar una serie de fuerzas políticas que, al igual que nosotros, coinciden en la idea de unirnos para lograr una victoria electoral en el 2024, y hoy firmaremos un acuerdo a las 4 de la tarde que será de público conocimiento con uno de esos partidos, y en los próximos días firmaremos otros acuerdos más públicamente. Fuera esos que se van a anunciar públicamente, seguimos trabajando y haremos una coalición bastante grande de organizaciones políticas que coincidimos en ese propósito. ¿De cuántos partidos va a ser la coalición de la Fuerza del Se Pueblo? irá viendo. No queremos dar un anuncio Más o del menos, número. no saben todavía. No, sabemos, pero es preferible anunciar todo en su justo momento. Al día de hoy anunciamos el primero y pedimos que estén atentos, que así
iremos anunciando cada uno. ¿Y ustedes saben ya de qué tamaño va a ser su coalición? Digamos que un mínimo, no hay que poner máximo, pero sí a partir de tanto. Mi coalición podrá tener más de 15 partidos, Sí. porque tenemos, ¿cuánto? 40 partidos políticos en el sistema. 32 creo, ¿no? 31, si no me equivoco, algo Eso así. 30 más o menos. Eso Sí. tiene una división prácticamente exacta, no se pueden Sí. pasar de ahí. Entonces, Sí. la coalición va a tener más de 10, más de 12, No, 20. No, tal y como dice Natanael, eso es algo que se va construyendo y en función de los tiempos pues se va haciendo público. Recordemos que en este caso nosotros tenemos hasta el mes de noviembre para 10 de hacer noviembre. público las alianzas. O sea, lo que se ha depositado es un listado donde se identifica el nivel y la demarcación donde habría una alianza, pero no con quién. Ya para esos fines, la propia ley dice que 100 días antes de las elecciones es que debe hacerse la notificación. O sea que la firma de actos de esa naturaleza, en el caso de nuestro partido, nosotros lo vamos a hacer dentro del plazo que manda la ley, que es desde julio hasta el mes de noviembre. Pero ya antes de los 100 comenzaron las días. negociaciones. Sí, no, ya, o sea, vuelvo y digo, para depositar un documento donde se haga constar, en el caso nuestro por lo menos, todas las alianzas, es porque hubo una discusión previa sobre esa con los partidos políticos interesados. Yo debo aclararte dos cosas. Tú dijiste que el Partido Reformista tiene la vocación de aliarse con el que está en el poder. En el 16, ¿con quién nos aliamos? ¿Con quién? Con el PRM, con Luis, que comenzaba a salir como candidato, no con el que estaba en el ganaron. gobierno. Que no con el que estaba en el gobierno, aclarándote eso. En las elecciones pasadas, ¿con quién nos aliamos? Con el PLD se aliaron. No. ¿Con quién se En aliaron? absoluto. Con la fuerza del pueblo. Ah, Con la Fuerza del fuerza. Pueblo. Se alió sí. con nosotros la fuerza del pueblo. No ustedes con ellos. No, se aliaron con nosotros encabezamos, pero eso para aclarar que no es cierto. No tienen que- vocación que de aliarse no, con que el es un- poder. no necesariamente, Ok. que es un prejuicio que se maneja mucho, no es tu caso, pero se maneja mucho. Con relación, Es la historia. Sí, sí, no, pero Usted ha sacado dos casos, pero en el pasado, con las elecciones con el PLD, cada vez que el PLD ganó, el Partido Reformista estaba aliado, ¿o no? Hubo dos alianzas. En el año 96 fuimos aliados también en el año 2008. No me acuerdo dónde es. Hace tanto que ni me acuerdo. Tenemos Oye. que hacer una pausa, Taz. Ay, Dígame. no, dígame. te iba a decir lo otro. Es con relación a lo de mayoría. Nosotros, por la razón de la fuerza de la Junta, no tenemos la mayoría, pero valdría la pena hacer un programa para explicarlo. Bueno, pero la tuvieron durante mucho tiempo. No, pero te digo, por si acaso, nosotros fuimos víctimas de un manejo de la Junta que se mantiene hasta ahora y que esta lo ratifica. Y pues podemos demostrarlo. En las elecciones del 20, el Partido Reformista se alió con Fuerza del Pueblo. Así es. Pero varios de sus dirigentes importantes se aliaron entonces de manera individual con el partido que ganó el gobierno. No hubo elecciones a nivel municipales y congresuales, de todo, también la Fuerza del Pueblo. Pero Nos esto no se aliamos trató entre de, todos. no son alianzas. O sea, el hecho de que el senador de La Vega haya ido aliado con el partido de gobierno, eso habla del Partido Reformista. El hecho de que hoy importantes miembros del Partido Reformista estén en posiciones nombrados como un cargo del gobierno, eso habla también de un entendimiento No, entre el Partido Reformista. La última parte no. No. Porque no están a nombre del partido, no están sobre la base de un acuerdo con el partido. Se fueron del partido para asumir estas posiciones a lo que tienen derecho. Proconsumidor se fue del partido. Sí. Sí. Y sigue. ¿Y tú también? ¿Y la candidatura de La Vega fue en alianza o sin alianza? Fue en alianza. Entonces sí se aliaron. Bueno, aunque pero- no haya sido totalmente. Está bien, pero si tú quieres hablamos mucho de esa alianza. Pero hubo alianza, en esa alianza creo que tuvieron ustedes también. También. Ellos tuvieron frente. Sí. Pero te digo, Sí, pero el no- látigo es a nosotros, pero está se bien, pique, no se pique por la alianza, que la historia está ahí. Exacto, pero te digo, no, pero las alianzas, y además, cuando se habla de alianzas, se habla a nivel de presidencial. Ah. Es a nivel de presidencial, lo demás son historias. Lo otro es historia. Historia, violín. Bien. Saludo al señor gordito de Jarabacoa. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar entonces de las intrínculas de los partidos políticos en esta coyuntura, en este momento. ¿Cómo se van a hacer fuertes los partidos políticos si dicen las encuestas que todos tienen menos de un 30% aparentemente y que el único que gana, si las elecciones fueran hoy, es el PRM? Depende de quién haya hecho la encuesta y quién la haya difundido. Hablamos de eso cuando regresemos.